Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Soy Mariana del Hoyo, bienvenidos a esta edición de Mariana Comparte. Este mes de noviembre tenemos una edición especial donde estamos trabajando, honrando a la trascendencia, a la vida después de la vida, a lo que los seres humanos llamamos muerte. Y bueno, y en este espacio, como ustedes saben, siempre me gusta invitar a queridos amigos, queridas maestros, maestras, personas con las que he compartido y he tenido la suerte de converger en algún punto del camino. Y bueno, hoy le tocó a una gran persona, una gran amiga, colega, gran maestra de biomagnetismo, la doctora Angélica Reyes Navarrete desde México. Angie, es un placer, es un honor que estés acá. Muchas gracias por estar. A ver, ¿tienes sonido? Hola Mariana, sí, a ver, Buenas cuéntenme noches, si nos bienvenido. escuchan. Sí. Mariana, qué gusto saludarte, qué gusto encontrarnos aquí las dos en este sagrado espacio, como lo son todos tus alumnos, tus seguidores, tu audiencia y con todas las personas que se están conectando ahora aquí a través de Zoom, a través de Facebook también. Les pedimos que por favor compartan por favor esta transmisión porque ese ciclo de conferencias que Mariana preparó tan amorosamente para todos nosotros, porque también nosotros aprendemos de otros maestros. Creo que es maravilloso lo que hablas y el contexto con el que lo dices, la vida después de la vida, porque realmente hablar de la muerte es un tema bastante complicado y hoy vamos a intentar hacer algunas reflexiones internas y algunas reflexiones que nos ayuden a entender un poquito más este proceso. Así es que muchísimas gracias, Mariana, por la invitación y pues aquí estamos al servicio como siempre. Bueno, ahí estamos. Hay algún video abierto ahí, vea si puedes ver. Si pueden cerrar todos sus videos, por favor, así quedamos Angie y yo en el centro de la pantalla. Muy bien. Bueno, hoy tenemos un tema interesante, Angie. Yo estoy muy contenta que estés acá porque esta, esta, esta yo no sé si decirle terapia, nos vas a contar qué es la tanatología. Yo en realidad, tú sabes que abordo la psicoespiritualidad del ser humano y dentro de lo que es la terapia de medicina astral, sí tengo una forma de acompañar a las personas en el proceso. Muchas veces cuando están por desencarnar, trascender, me llaman para que les haga medicina astral, para que les limpie, les alinee y todo, para que puedan su alma elevarse con menos cargas, con menos huellas del alma, ¿no? Eso es algo que he estado haciendo desde mi juventud, cuando me dedicaba un poco más a la parte espiritual y ahora último en esta técnica de medicina astral. Y cuando, bueno, veía un poquito lo que es la palabra tanatología, me llevó inmediatamente a la época de que yo era bachiller y estudiaba la mitología griega, ¿no? Viene de Tánatos. Y yo tenía el concepto Tánatos, bueno, es el dios de la muerte, ¿no? Y ahora, para hacer esta entrevista, como que estudié un poquito y revisé, y si me permites decir esto, para que ya introduzcamos el tema de tanatología, vi esta definición que dice, en la mitología griega, Tánato o Tánatos, ¿sí? Era la personificación de la muerte sin violencia. Su toque era suave, como el de su gemelo Hipnos, ¿ay? El dios del sueño. Me gustó mucho eso de su toque era suave, la muerte sin violencia. Bueno, Angie, cuéntanos un poquito de qué se trata la tanatología. Fíjate, Mariana, fíjense, colegas, amigos, terapeutas, que lo primero que pasa por nuestra mente cuando escuchamos la palabra tanatología, automáticamente la relacionamos con muerte, por la etimología griega de la palabra, tánatos, muerte, logos, tratado. Entonces, pudiéramos pensar que la tanatología es el estudio de la muerte y todo lo que implica, todos los cambios morfológicos que se generan en el cadáver, los fenómenos cadavéricos, todo el proceso de descomposición y que lleva como tal a lo que una muerte biológica no, esperamos que nos llegue. Entonces eso nos asusta mucho, ¿no? El cómo voy a estudiar a la muerte es algo que en el contexto social en el que nos desempeñamos o nos desenvolvemos no es algo natural. Pero, y precisamente, qué bueno que citas esta parte de la mitología griega, porque realmente para los griegos el concepto del dios Tánatos era precisamente este dios que venía a recoger la vida de las personas
como con un susurro, ¿no? Con la no violencia, con inclusive se dice que el dios Thanatos era un hombre muy sereno, era un hombre muy tranquilo, era un dios que precisamente te tenía que dar calma en el momento de la muerte. ¿Y por qué es hermano del dios Hipnos? Porque pues Hipnos es el dios del sueño, ¿no? Y por eso se hace esta analogía en la que cuando nosotros morimos es algo muy similar como a quedarnos dormidos. Entonces, la tanatología en sí, etimológicamente, es esto que comentamos, pero la realidad es que la tanatología es el estudio de la vida, pero que incluye a la muerte, que ya eso le quita un peso tremendo al solamente decir vamos a estudiar la muerte a través de la tanatología porque nos causa mucho terror. Entonces, el contexto de la tanatología es un contexto muy profundo, tiene muchas miradas, tiene una mirada espiritual como la que tú lo has abordado durante muchísimos años, tiene una mirada médica, tiene una mirada transpersonal, tiene una mirada científica, una mirada psicológica, social, etc. Entonces, todas estas miradas de la tanatología, como son muy diversas, de repente como que escuchamos la palabra tanatología y nos confundimos, porque pensamos precisamente que la tanatología solamente nos sirve para los momentos de muerte, ¿no? Como cuando vamos a morir o si tenemos a una persona enferma de cáncer o enferma de alguna otra situación que se considere terminal. Pero resulta que la tanatología no solamente nos ayuda en el proceso de acompañamiento en los pacientes terminales, sino que también nos ayuda en todas aquellas muertes pequeñas, todas aquellas muertes simbólicas. Es decir, todo aquello a lo que en nuestra vida, sea la edad que tengamos, nosotros lo hemos transitado. Y esas pequeñas pérdidas son muertes pequeñas. ¿Y cuál es una muerte pequeña? Algo, por ejemplo, que transitamos todos los días, ¿no? Por ejemplo, el envejecimiento mismo es una muerte diaria. El hecho, por ejemplo, de cambiarnos de casa, el hecho de ver crecer a tus hijos, un divorcio, una separación, la pérdida de una mascota, la pérdida de la salud misma, es una muerte pequeña. Entonces, la tanatología le da, digamos, ese acompañamiento, o los tanatólogos lo que hacemos es darle ese acompañamiento a todas las personas que tenemos y que transitamos esas muertes pequeñas. Entonces, en un contexto como general, eso sería la tanatología, desde una mirada como muy integrativa, ¿no? Porque también como tú trabajas la parte espiritual, sabrás que lo importante que es también darle acompañamiento a las almas, ¿no? Cuando trascienden, también es bien importante todo esto. Entonces, digamos en un contexto general, eso es la tanatología. Ahora, las personas que nos están viendo, tanto en Facebook como en Zoom, cuéntenos para ustedes qué es la tanatología, cómo la ven, qué piensan de ella, les da miedo escuchar la palabra, o qué percepciones tienen de la tanatología, porque esta charla precisamente es como para romper ese miedo, ¿no? Como para romper estos tabús y que podamos transitar nuestros duelos y pérdidas pues de una forma más en paz. Bueno, los que están mirándonos en Facebook, les digo que Beatriz Bea puso el enlace para que entren a esta sala y nos acompañen acá y puedan hacer sus preguntas también por Zoom. Así le vamos contestando y resolviendo dudas, porque la verdad, yo confieso que era una ignorante en cuanto a esta disciplina de la tanatología, lo amplia que es, y como dice Andy, yo pensaba que se enfocaba solamente en el proceso de la trascendencia, en el proceso culmine, vamos a decir, pero no en esas pequeñas muertes. Y cuando tú hablabas, Angie, me venían asociaciones de cosas que tienen que ver con la ancestralidad y lo tradicional. Por ejemplo, en el chamanismo, cuando se toman plantas sanadoras y esto, voy a hablar específicamente de la ayahuasca, que es una planta que se toma en la selva, es una planta amazónica, ¿no? Y se escucha decir que dicen, bueno, la planta te lleva a la muerte y al renacimiento, ¿no? Ven, y dentro de lo que es el proceso espiritual, y también cuando se habla de la noche negra del alma, ¿no? La noche negra del espíritu, que es como un proceso de muerte en vida para renacer. Y ahora cuando hablabas de estas pequeñas muertes, me estaba entendiendo justamente eso, ¿no? Es ese acompañamiento en ese proceso de duelo para el nuevo ser que vamos a hacer. Entonces es la vida después de la vida. Exacto, de hecho por eso simbólicamente, inclusive por ejemplo el dios Tánatos se le representaba con dos alas.
Ujú. Algunos autores dicen que son como alas como de mariposa o algunos como alas como en forma de ángel. Y es que el arquetipo que nosotros utilizamos en la tanatología es la mariposa. ¿Por qué? Porque una mariposa precisamente tiene que morir, tiene que tejer su capullo, tiene que pasar por todo un proceso para que al final esa vida que ella conocía muere en el momento en el que está en su capullo, pero con el paso del tiempo renace de la muerte. Entonces, el contexto de vida después de la vida es más que acertado porque habrá muchas cosas, por supuesto, y es el tema también que vamos a tratar el día de hoy. ¿Cuántas cosas no se lleva la muerte, no? ¿Cuántas cosas a través de esas muertes pequeñas? Porque ninguna muerte es, digamos, ninguna muerte en tanatología decimos que es menos que otra. Todas las muertes son importantes, todas son significativas y todas tienen un peso cognitivo, conductual, emocional y espiritual en los pacientes. Pero la mariposa por eso representa eso, ¿no? Como cuando nosotros transitamos estas pequeñas muertes después de un proceso de reflexión, de sanación, de un acompañamiento, y no necesariamente de un tanatólogo, porque te pueden acompañar tu familia, tus hijos, tu pareja, amigos, tus alumnos. Tú sabes que los alumnos se vuelven a veces nuestra familia, los que nos acompañan en esos momentos. En ese momento después, nosotros renacemos, cual mariposa sale transformada. ¿Para qué? Para nuevamente volver a ser libre. Y entonces, por eso la muerte, habrá muchas cosas que se puede llevar, pero si nosotros lo permitimos, la muerte nos puede volver nuevamente a la vida. Qué interesante, Angie. Bueno, hay algunos comentarios que te los voy a ir diciendo ahora, pero antes, justo estabas hablando y veía ciertos procesos del duelo y de la muerte de los seres queridos también. En este espacio también, cuando uno está no solamente atravesando estas pequeñas muertes, cuando atraviesa el duelo de un ser querido, ¿un tanatólogo también nos acompaña? Claro, de hecho, cuando nosotros transitamos cuando nosotros tenemos una pérdida, inevitablemente vamos a entrar en el proceso de duelo. Pero tenemos muchos mitos con respecto al duelo. La tanatología es una disciplina joven, no es una disciplina que tenga como muchísimos años. En mi país, en México, ya es una disciplina que se puede estudiar a nivel de posgrado, especialidad, maestría y doctorado, pero realmente es una disciplina muy nueva. Entonces, pero no necesariamente el tanatólogo puede ayudar forzosamente a una persona a lidiar con esa pérdida, porque todos nosotros, querida familia, todos nosotros, digamos, somos como tanatólogos empíricos. De cierta forma, nosotros aprendemos cómo acompañar a nuestros seres queridos. El problema aquí radica en que no sabemos cómo acompañar, no sabemos qué decir, no sabemos que existen ciertas frases que le pueden doler mucho a la persona. Y entonces es cuando nosotros como tanatólogos reeducamos a la sociedad y a la comunidad a que podamos entender un poquito más, digamos, de una forma más empática el proceso de duelo, y en situaciones muy específicas los tanatólogos acompañamos, pero realmente todos nosotros somos dolientes y tanatólogos, somos dolientes eternos y toda la vida perdemos. De hecho estamos muertos, Mariana, desde el mismo momento en el que fuimos concebidos. O sea, ese óvulo, ese espermatozoide que eran dos células totalmente independientes, en el momento en el que se fecunda el óvulo por parte del espermatozoide, esas dos células mueren y se unen en una sola. Y esas células tienen que dividirse y constantemente están muriendo. Entonces, el problema radica es en que nosotros, bajo la sociedad que vivimos, bajo muchas creencias, hemos intentado fragmentar el binomio vida-muerte desde pequeños. Entonces, ¿por qué no aprendemos a transitar el duelo de una forma correcta? Porque desde niños se nos enseñan cosas erráticas con respecto a la muerte y con respecto al duelo. Y entonces por eso los tanatólogos podemos como que poner esta semillita para que empecemos a reeducarnos en esos temas y ser conscientes de que la muerte es un binomio, la muerte y la vida es un binomio que nunca vamos a intentar separar, que nunca se va a poder separar. Y cuando lo intentemos separar, entonces en ese momento se va a fragmentar la psique, en ese momento emocionalmente vamos a estar totalmente perdidos porque pensamos que la muerte no es natural. Entonces el tanatólogo como que ayuda un poquito en esa parte, pero todos nosotros lo hacemos de forma, digamos, natural. Todos los seres humanos tenemos un tanatólogo por dentro.
Sí, es una parte instintiva. Sucede que hay veces que estamos en momentos cruciales, ¿no? Ahora también hablabas, tú cuando hablas a mí se me presentan imágenes de eventos de mi vida, de situaciones que, bueno, que sucedieron de repente tal vez para que en este momento las comentemos, ¿no? Recuerdo hace unos 30 años, yo era muy joven, era una empresaria joven, y viajé a Suecia, estuve en Estocolmo, y mi amiga era ella enfermera en el Hospital Karolinska. Y fue la primera vez que ella era nurse y que yo supe de esto, ¿no? Y ella, bueno, ella era uruguaya y estaba allá y me decía, mira, en Sudamérica estamos muy mal con el tema de la muerte, porque aquí nosotros en Suecia tenemos gente que está preparada para acompañar a la persona que está por morir y a la familia, ¿no? O sea, no es, o sea, todo el hecho de darle la noticia a un familiar de que tu familiar falleció o el proceso de la enfermedad degenerativa que tienes, en qué puede llegar, la dice un especialista. No es que vienen y te dicen, usted tiene tantos meses de vida, ¿no? O sea, hay personas que están preparadas para eso. Entonces, ahora cuando tú hablabas de que la tanatología es una disciplina relativamente nueva, ¿no? Yo pensaba que sí, que mi amiga tenía razón, que en Sudamérica estábamos un poco atrasados con eso. Así es, mucho. Inclusive, por ejemplo, en temas ya bioéticos, por ejemplo, como lo son la eutanasia, que por ejemplo, no en todos los países es legal, por ejemplo, no, bueno, aquí en Latinoamérica es legal en Colombia y en Estados Unidos, pero temas así tan importantes dentro del contexto tanatológico que no sé si desafortunadamente pero que nos falta mucha educación, nos falta tener como que más apertura a estos temas, porque precisamente, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a escuchar la palabra muerte y automáticamente huimos. La primera dinámica que yo le dejo a mis estudiantes de tanatología, y aquí veo a muchos conectados, gracias por estar, es precisamente va saliendo de la primera clase, hacemos la primera confrontación con el núcleo familiar y es, a ver, chicos, van a ir a casa y van a estar en la cena, en el desayuno, en el almuerzo, aprovechar un momento donde estén todos los miembros de su familia y les van a preguntar esto: ¿qué pasaría si el día de mañana yo muriera? ¿Qué pasaría si yo ya no estoy? Sea cual sea la circunstancia. El detalle aquí es en que la familia pueda plantearse un quiebre narrativo en su vida de, híjole, ¿qué pasaría si no estuviera mi mamá, si no estuviera mi papá? Y de la misma forma, yo plantearme la posibilidad de que el otro no está o no pueda estar, porque siempre es una posibilidad que está vigente. La muerte y las pequeñas pérdidas están vigentes durante toda la vida. Es decir, todos nosotros somos dolientes vitalicios y vamos a perder hasta el último momento de nuestra vida. Entonces, es un verdadero problema porque como no estamos acostumbrados a estos temas, nos da terror. Y si nos da terror el por lo menos hablarlo, imagínate pensarlo. Ahora imagínense, colegas, vivirlo. Es una pesadilla para muchos, porque nunca nos lo planteamos, porque nunca pensamos en esta posibilidad de cambio. En tanatología hablamos mucho de la ley de la ley de la impermanencia que nos dice, todo cambia, todo se mueve, todo es constante. Entonces, si nosotros no planteamos ese mismo movimiento, en todos los aspectos de nuestra vida, de lo que hoy tengo, pero mañana no es seguro que lo tengamos. Entonces, como que romantizamos mucho la idea de la vida, ¿no? Porque queremos que siempre nos pasen cosas como muy buenas. Solamente aceptamos la vida cuando nos va muy bien, pero en el momento cuando viene una pérdida, cuando muere papá, muere mamá, enferma un hijo, enfermamos nosotros, entonces en ese momento renegamos de nuestra propia mortalidad y es cuando nos generamos muchísimos conflictos a nivel emocional. Entonces yo les quiero dejar un ejercicio para todos ustedes, para que empiecen a ser tanatólogos en casa. Pregúntense esto, y a lo mejor es una pregunta muy confrontativa y es una pregunta muy complicada y sobre todo muy compleja, porque ¿cómo voy a llegar a decirle a mis hijos, oigan, ¿qué pasaría si el día de mañana muriera? Pero es que es una posibilidad y no solamente es una posibilidad, es la realidad. ¿Sí me explico? No sabemos cuándo, hay una fecha de caducidad que todos tenemos, que no sabemos en dónde está impresa, pero es una posibilidad. Entonces, si yo no lo planteo, cuando venga ese momento,
puede resultar bastante, bastante doloroso. Y eso es lo que hacemos los tanatólogos, precisamente, ¿no? Como que, a ver, te voy a ayudar un poquito a que rompas ese tabú, a que puedas plantearte por un momento, aunque no esté pasando, pero por un momento la posibilidad de que todo lo que hoy tienes lo puedes perder. Y eso duele bastante, muchísimo, porque cuando ya estamos ahí en la tormenta, decimos, ay, nadie nunca me dijo que esto me iba a pasar en la vida. No, nadie te lo dijo, pero porque no nos dijeron cómo transitarlo. Y la tanatología nos ayuda a eso, ¿no? Como que a transitarlo de una forma más tranquila, sobre todo, y más en paz. Estoy leyendo sus comentarios. Sí, Aquí estoy leyendo sus comentarios. ahí, yo te quiero hacer algunos comentarios también de esto, ¿no? Angie, entonces estas pequeñas muertes que vamos viviendo nos van preparando en lo que es el ejercicio de algo que mucha gente habla, que es el desapego. ¿No? Claro. Porque se habla mucho, a veces vemos memes que dicen soltá, desapegate, ¿no? Pero realmente no es tan fácil y cuando pasan los años menos todavía. No es tan fácil porque, y de hecho la teoría del apego es una teoría ya, bueno, no sé si tan vieja, pero es una teoría propuesta de John Bowlby en los años 80, en el 86. Entonces, él propone la teoría del apego y entonces él lo que nos intenta explicar es precisamente qué tipo de apego nosotros vamos generando primero con nuestras figuras que nos dan seguridad, con nuestras figuras de autoridad. Nuestras primeras figuras de apego, de hecho, son nuestros primeros cuidadores, que pudieran ser papá, mamá, abuelos, hermanos o tíos, etc., ¿no? Dependiendo. Entonces, ¿por qué lloramos cuando perdemos? ¿Por qué duele tanto perder? ¿Por qué cuando se rompe algo en la estructura de vida que yo tenía pensado para mí, cuando se rompe, por qué pasa? Precisamente porque cada una de las cosas que tenemos en nuestra vida va creando vínculos afectivos. Estos vínculos afectivos que se van a gestar es más, desde que somos celulitas, vamos generando apego con mamá, desde el vientre materno. Posteriormente vamos generando ya vínculos afectivos con la estructura en la que me desenvuelvo, con mi papá, con mis hermanos, conforme voy creciendo con mis amiguitos de la escuela, conforme voy creciendo con alguna pareja, si somos adolescentes, y así. Todo lo que nosotros vamos construyendo en relaciones afectivas se generan apegos y nos dan seguridad. Mucho ojo. Entonces, ¿qué es el apego? Precisamente es eso, es qué tan fuerte es el vínculo que yo tengo con esta persona que me está generando distintos tipos de apego, ¿no? John Bowlby nos da, estos son 4 tipos de apego que ahorita no los vamos a mencionar, pero básicamente el apego consiste ¿en qué? En que cuando yo pierdo esa figura que me da seguridad, entonces en ese momento algo se fragmenta en la psique. Y esa fragmentación de la psique es la que nos va a llevar a transitar el duelo. Por eso muchas personas que dicen cuando, por ejemplo, ¿no? O que le dicen a sus seres queridos, es que si tú te vas, yo me muero. Es que si tú te vas, yo no voy a saber qué hacer. Es que si tú te mueres, mi vida ya no tiene sentido. Entonces, es algo natural porque desde pequeños vamos dándole como nuestra seguridad a la otra persona. Entonces, por eso nosotros vamos como generando todo este mundo interno a través del apego, a través de los vínculos afectivos, que en el momento en el que se pierden, en el que se rompen, en el que se fragmentan, dices, hoy, ¿y ahora qué voy a hacer? Nunca planeé mi vida sin mi pareja. Nunca planeé mi vida, yo no me casé para divorciarme, yo no me casé para esto, ¿no? Muchas cosas. Entonces, el apego es más, como bien dicen, de la idea romantizada de suelta, libérate. No, entendamos por qué se generan esos apegos, porque solamente así podemos comprender por qué duele tanto perder. ¿Y a quién le gusta perder, amado grupo? A nadie. A nadie le gusta perder. Todos queremos ganar, pero en tanatología decimos, a ver, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Otro ejercicio que quiero que hagan conmigo. Piensen todos en una pérdida. Todos vamos a pensar en una pérdida, en algo que nos haya dolido mucho perder. Puede ser un trabajo, puede ser estabilidad emocional, puede ser algo material, una mascota, papá, mamá, un abuelo, lo que tú quieras. Piensa en eso. Si ya lo tienes, piensa mucho en eso. Entonces, imagínate, por ejemplo, que cada una de las cosas que hemos tenido en nuestra vida son regalos de la vida misma. Muy bien. Entonces, imagínate, por ejemplo,
que tienes muchas ganas de comprarte, por ejemplo, unos zapatos. Te gustan muchísimo unos zapatos y vas a tu tienda preferida. Tú quieres esos zapatos, los anhelas porque te gusta el color, porque quieres, ahora que viene invierno, las chicas como nos gusta gastar un poquito más como que en ropa, en botitas, en cosas abrigadoras. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú vas a la tienda y hacerte un regalo para ti misma, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, tú vas a la tienda departamental y tú pagas por esos zapatos. Y los zapatos te los dan, te los entregan y tú los estrenas y los disfrutas. Es una metáfora quizá un poco extraña, pero tiene un punto importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que imagínate que en el contexto binomio vida-muerte, en el contexto de los regalos de la vida, pasa todo lo contrario. Todo lo que tú recibes, llámale Dios, universo, el gran arquitecto, la vida en general, no te piden absolutamente nada para tenerlo, nada. La vida no te pone condiciones para decir, ahora te voy a dar un hijo, pero vas a tener que pagarme esto. No. La vida y el universo te da todos esos regalos simplemente porque la vida, Dios, el universo quiere dártelos, pero no te pide nada a cambio. Pero en el momento en el que nosotros, digamos, el pago de forma simbólica que tenemos que dar por recibir esos regalos, a veces es la muerte y a veces es la pérdida. Y entonces por eso nos cuesta tanto perder. Porque cuando nosotros recibimos, a veces no queremos regresarlo, no queremos darlo, no queremos soltarlo. Pero es que tenemos también que ser conscientes que eso de cierta forma no nos pertenece. Es de la vida misma, es de Dios, es del universo. Y entonces, de una forma como simbólica, en el momento en el que yo pierdo, es como decir, ya disfruté momentos maravillosos y recuerdos maravillosos y ahora es momento de entregarlo a donde pertenece. Por eso la conciencia del adiós es eso. En algún momento tenemos que aprender a decirle adiós a todas esas cosas que amamos y que a veces, pues es la muerte la que nos la arrebata, pero a veces no lo comprendemos. Entonces, por eso es tan complicado trabajar el apego, Mariana. Por eso es tan difícil. Y el hecho de que nosotros estemos en desarrollo transpersonal, el hecho de que nosotros trabajemos las terapias no nos exenta de la muerte. Al contrario, a veces nos basta como que un poquito más, nos da un poquito más, nos toca un poquito más duro, ¿no? Pero ese es el punto bien importante. Entonces los invito a que hagan este proceso reflexivo porque pesa mejor el dolor, pesa menos el dolor. Y como el sufrimiento es inevitable en estos procesos, este tipo de ejercicios mentales me ayudan como un poquito, como que a hacer, a transitar esto, repito, como más liviano, ¿no? Como más en paz. Hablo mucho, perdón. No, todo bien. Yo ahora te voy a pasar, hay una pregunta interesante. Antes quería comentar sobre esto, cuando hablabas de la muerte de la pareja, ¿no? Hace poco falleció un querido amigo, el esposo era un matrimonio amigo, 30 años juntos, y ella siempre había depositado en él muchas cosas, ¿no? Tantas cosas, y estaba muy bien, estaba como arropadita, ¿no? Bajo ese abrazo y de repente él ya no está, ¿no? Y ella me decía, Mariana, yo no sabía que era capaz de hacer tantas cosas, ¿no? Y de cómo fue como si la vida la empujara a vivir y a tomar decisiones, ¿no? Claro que atravesó su duelo y todo, pero después, bueno, ella tuvo una buena resiliencia, ¿no? De decir, bueno, estos son los caminos que bueno, hubo una cosa mística, a mí se me apareció él en un sueño y me dijo, dile a ella, ¿no? A mi amiga, que recorre los caminos que quedaron por transitar. Entonces ella se sentó y apuntó los caminos que habían quedado por transitar juntos, que eran hacer ciertos cambios de vida, de ir a vivir a tal lugar, a tal país incluso, ¿no? Y ella tuvo esa fuerza interior impresionante de cambiar toda su vida, ya una señora grande, ¿no? Más de 60 años. Y me dice, ¿de dónde saqué estas fuerzas, no? Y ella siempre me dice que le decía a él, a ellos tenían un acuerdo, el día que si uno de los dos se va, nos vamos a hacer saber que estamos, ¿no? Y bueno, ellos tenían un código y había un picaflor que venía y le picaba el vidrio a ella, ¿no? Y se Está lo tan, pica, y era impresionante cómo todo se sincronizó. Y qué bonito que es
tener esa resiliencia, ¿no? Yo no sé si es inteligencia emocional, Angie, de poder saber y ser consciente del duelo que estamos atravesando y de lo que tenemos que cerrar, dejar atrás y empezar a sembrar, ¿no? Para lo Sí, que viene de vida. claro. Lo que pasa es que el dolor tiene una función. Entonces, el duelo lo podemos tomar desde, la palabra duelo lo podemos tomar desde dos perspectivas. Desde la etimología duelum, que significa lucha, y la etimología dolus, que significa dolor. Entonces, cuando perdemos, estamos en una lucha constante con el dolor. Pero como ¿a quién le va a gustar que le duela toda la vida, por ejemplo, la cabeza, ¿no? O a quién le va a gustar que le duelan todo el tiempo las articulaciones, a nadie. Pero el dolor tiene una función. Así como el dolor a nivel físico tiene una función que te dice, oye, te duele la cabeza, pues es por algo, ¿no? Si te duele el hombro, una articulación, el estómago, la pancita, no sé, es porque tu cuerpo te está diciendo, oye, algo no está bien, atiéndete. La pérdida también viene de la mano con transitar dolor. Entonces, el dolor tiene una función. ¿Y qué es el dolor? Es una sensación aflictiva que causa molestia. ¿Y cómo nosotros mentalmente, digamos, construimos ese dolor? A través del sufrimiento. El sufrimiento es la construcción mental del dolor. Por eso el doliente que transita mucho dolor y mucho sufrimiento. Pero lo que no nos damos cuenta, Mariana, es como muy bien lo acabas de decir, que al final de transitar ese duelo, todo ese dolor que yo transité con todas las tareas del duelo, que es una montaña rusa de emociones, tiene un dolor, tiene un sentido. ¿Qué sentido tiene el dolor en estos procesos? Me permite crecer, me permite hacerme más resiliente y, como bien lo dijiste, me permite darme cuenta de lo que soy capaz de hacer para seguir con mi vida. Decimos los tanatólogos, la mejor forma de honrar a quien muere es mostrándole lo bien que vives. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas personas no tenemos como esta conciencia, que el dolor no se va a ir hasta que lo volteamos a ver y hasta que aprendamos de él. Porque si yo voy con un doliente y le planteo ciertas circunstancias y el doliente se incomoda, el doliente me dice, no, 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 de eso no quiero hablar. No, 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 es que eso ya pasó. Entonces, el doliente puede estar en una constante evitación, en una constante negación y no está volteando a ver el dolor. Entonces, el problema radica en eso, en que nos incomoda tanto pensar en el dolor que lo más fácil que es evadirlo. Y cuando menos nos damos cuenta, ya nos ha alcanzado el dolor, ya se somatizó en nuestro cuerpo físico, ya pasaron 2, 3, 10, 15 o 20 años y nunca alcanzamos a elaborar el duelo. Entonces, el dolor es el gran maestro que tenemos para poder crecer y precisamente para poder hacernos resilientes. De hecho, la palabra como resiliente no viene de la digamos, de la disciplina de la psicología. Es más como adepto a la física, ¿no? Entre más se someta una piedra o un elemento a ciertas temperaturas extremas y entre más dura es, se dice que es más resiliente. ¿Cómo hacemos esta metáfora a nosotros en nuestra psique, en nuestras emociones? Pues que precisamente el doliente, con cada pérdida que transitemos, deberíamos de hacernos más resilientes y menos personas evasivas y que estemos negando la realidad de lo que estamos pasando. Por eso es tan importante aprovechar cada pérdida para poder sacarle la mayor de las experiencias. Pero ¿qué es lo que sucede? No vemos, no oímos, no sentimos y es como que más fácil así ir en la vida porque entonces no me duele, pero es un verdadero error porque si no, ¿qué tenemos, Mariana? Personas enfermas y que somatizan. Y yo creo que también tú lo has visto mucho en tus dolientes, ¿no? ¿Cuántas cosas se resuelven cuando el doliente te cuenta lo que le sucedió y ya se le quitó mágicamente un síntoma? Bueno, no mágicamente, es un proceso, pero es un decir. Hay, Angie, una pregunta interesante que nos hace Josefina. Y es algo que nos toca de cerca a muchos de los que estamos. Esto sucede en todo el mundo, pero en Sudamérica tenemos este componente que es las personas que desaparecen, ¿no? Dice, ¿cómo se sobrelleva el duelo cuando se tiene un familiar desaparecido? Es que ahí no hay un cierre, Angie, porque, por ejemplo, cuando hay muertes,
ya se hace todo el ciclo, el enterramiento, esto todo, y ya a nivel del inconsciente hay cierres y cierres. Pero cuando desaparece, ¿cómo cerramos eso? ¿Cómo lo sobrellevamos? Mira, este es un tema muy interesante y debo de decirles que es un tema bastante nuevo para la tanatología. Es un fenómeno que se da en todo el mundo, ¿no? Secuestros, desaparición, narcotráfico y demás. Pero el problema radica aquí en que la persona sí tiene que someterse a un tratamiento altamente especializado. Y aquí sí estamos hablando a nivel de a nivel de tanatología, no vaya con un tanatólogo. ¿Por qué? Porque la persona pasa por una incertidumbre, la persona pasa por mucho miedo de qué pasará, no hay un cierre, como bien lo dices, no puedo saber si la persona, porque a veces cuando la muerte también que me puede traer calma. O sea, ¿qué te puede traer Ah, la muerte? Calma, de que saber que está muerto, que llegó a un lugar en donde no le puede pasar absolutamente nada, cuando es la muerte misma. Pero cuando es un secuestro o desaparición forzada, todo esto por narcotráfico y demás es sumamente complicado. Entonces, en este caso, los tanatólogos siempre trabajamos de la mano con un psicólogo o con un psiquiatra. Claro, por supuesto, tiene la persona que tener cierto manejo de emociones, pero es bastante complicado. Entonces, la tanatología está buscando, de hecho, hay muy poca investigación. Si ustedes se meten a buscar artículos académicos, encontrarán muy poca información porque realmente es bastante complicado trabajarlo desde esta perspectiva. Obviamente se pueden hacer ciertas como recomendaciones, se puede hacer el manejo de las emociones por la desaparición, pero es muy complicado. Entonces, aquí que se tiene que recomendar, pues todo las recomendaciones generales que hacemos en el duelo, pero que la persona vaya con un experto en el tema. Entonces, sí sería como muy, digamos, irresponsable de mi parte decirles, tienen que hacer esto, 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 porque aún en ese tipo de contextos, la dinámica de duelo es muy distinta. Entonces, es algo muy nuevo, la tanatología está avanzando muy lento en este aspecto, pero creo que al final también nosotros tenemos siempre que dejar como esta esperanza abierta, es decir, permitir que el doliente pueda permitirse la esperanza de un reencuentro, ya sea en esta vida o ya sea en la otra vida, ¿no? Porque al ser una incertidumbre con lo que pasa a la persona, entonces los tanatólogos siempre intentamos dejar como esa semillita, ¿no? Como permitir la esperanza de que en algún momento viene este reencuentro. Entonces, siento mucho no poder contestar al 100% esta pregunta, pero es una pregunta muy profunda, muy delicada, que sí tiene que ser tratada tanatólogo, psicólogo y en algunos casos extremos, psiquiatra. Y bueno, recordar también que son contratos, ¿no, Mariana? Tú que trabajas esta parte de la medicina del alma, la medicina astral, los contratos, sagrados, a veces también son contratos en el alma y que a veces no los entendemos, ¿no? Porque el alma decide transitar eso, aunque desde la tanatología decimos que el único duelo o la única, digámoslo así, el único duelo que no debería de ser normal es ese. Es cuando una persona pierde porque su ser querido es utilizado de forma, digamos, para comercializar con la vida. Entonces es algo que la tanatología no lo ve como normal, pero ¿qué pasa? Pero ya desde la filosofía transpersonal, cuestiones karmáticas, lazos y demás, bueno, ahí ya es otro tema bien profundo que ya Mariana puede abordar muchísimo sí, mejor que en yo, el ¿no? Los caso de, contratos. por ejemplo, cuando son desapariciones bueno, no he trabajado tanto estos casos, he trabajado, por ahí mencionaban las palabras de los abortos, por ejemplo, sí, en dar un cierre, ¿no? Tú sabes que también desde lo que es la parte de constelaciones y videodecodificación, que se dan ciertos cierres nombrando al niño o haciendo ciertos actos psicomágicos. Lo que sucede es que tenemos que trabajar desde la parte consciente y también hay vetas de nuestro subconsciente que quedan muy dañadas. Entonces, justamente ahí es donde interviene algún especialista como tanatólogo, psicólogo o psiquiatra que tenga ciertas técnicas de abordaje del inconsciente, ¿no? Hay diferentes técnicas ahora se me viene una que se llama Brain Spotting, que trabaja vetas muy profundas del trauma, ¿no? Pero cada persona es particular también, Angie, ¿no? Y bueno, hay personas que de repente un acto psicomágico le permite tener un cierre del consciente y del subconsciente, pero hay otros que, bueno, que le da el cierre momentáneo, pero en las vetas inconscientes no se lo da.
Entonces, Exactamente. ¿Por qué? Porque no hay cuerpo que ver, no hay cuerpo que despedir, no hay, simplemente no hay, no se permite, digamos, a nivel tangible, como ver que mi ser querido está en un ataúd, que está ahí, que lo entierro, que lo incinero y que yo me permito cerrar ese ciclo. No es lo mismo en una persona que desaparece, porque la incertidumbre está vigente todos los días hasta que la persona muera. Entonces, a veces por eso es muy complicado, ¿no? Porque la persona puede transitar momentáneamente esos momentos de paz, pero no siempre se dan. ¿Por qué? Porque la psique, tú sabes que siempre, si no está bien educada, todo el tiempo está trabajando, ¿no? Y si le pasa esto, y si está ahí, y así como está la situación en muchos países, pues bueno, la psique divaga y la psique viaja, y entonces esto se vuelve verdaderamente tormentoso para los dolientes. Entonces, si tú estás pasando por una situación como esta, sí tienes que buscar ayuda especializada para poder intentar, y hablo de intentar, porque no siempre va a ser así en el doliente, intentar transitar esto de la mejor forma posible para ti y para los que te rodean, porque también no solamente es uno, es todo lo que te rodea, todo a tu alrededor, porque es limitante en el trabajo, en la escuela, en la familia, con la pareja, con los hijos, y entonces de una u otra forma también todos deben de recibir este tipo de atención. Es una pregunta profunda y es una pregunta bastante compleja. sí. Y justo ahora cuando hablabas todo esto, ustedes en México tienen una relación especial con la muerte, que tal vez es diferente en otros lugares, y esto tiene que ver con la ancestralidad y la religión. ¿En qué punto la tanatología y su metodología de acompañamiento pudiera o no ajustarse o no, o contraponerse a las creencias religiosas ancestrales de los pueblos, Angie? Es una pregunta muy, muy interesante. Les soy sincera, desconozco si en otros países fuera de México se tienen ese tipo de festividades. No sé, Mariana, cómo lo viven en Perú, en Uruguay. En el mundo andino hay una relación también con la muerte. De la época del incanato, cuando moría alguien se lo momificaba y seguía siendo parte era como si estuviera vivo todavía, ¿no? Seguía formando parte del ayllu, del clan, de la familia, vamos a decir, de su clan, ¿no? Ya Y a veo. veces ponían la momia en ciertas fiestas, estaba ahí y seguía teniendo la importancia. Entonces, bueno, sí, cada pueblo ancestral tiene una relación con la muerte. Bien, Eh, fíjate que, perdón Mariana, pero es una pregunta que es muy interesante porque realmente nuestra relación con la muerte, hablo de mi país, hablo de los mexicanos, que apenas de hecho pasó el 2 de noviembre, que es cuando se hacen estos honores o se ofrecen estos respetos a los muertos, a los difuntos o a los fieles difuntos, como se les dice en algunas religiones, pero digamos, esta semilla, como le llamas, ancestral de la muerte, la tenemos desde tiempos ancestrales, es decir, desde los antiguos mexicas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se ha ido ha sido una mezcla de religiones, de culturas, de tradiciones. Entonces, tenemos mucha influencia extranjera, no hablando de nuestro país vecino, de Estados Unidos, en el que hoy en día inclusive se festeja, no viene 2 de noviembre, se pone la tradicional ofrenda, que la finalidad de la ofrenda es precisamente para poder honrar a nuestros seres queridos, a las personas que ya murieron. Y se tiene esta idea o esta, digamos, esta creencia de que los muertos, bueno, vamos a llamarle las almas, desde en otro plano de conciencia vienen a visitarnos para poder compartir con nosotros, digamos, esos momentos. Entonces, ¿pero qué sucede? Resulta que esto se ha ido mezclando. Entonces ahora tenemos que las Catrinas y que los festivales y que píntate de diablito y que sale a pedir dulces y demás. El mexicano tiene esto, digámoslo así, muy arraigado, pero ¿qué crees? El mexicano no es tan así como lo ven, porque realmente detrás de todo eso, detrás de esa burla, de esa sátira, de ese sarcasmo, de esos memes a la muerte que muchas veces se hacen, detrás de todo eso hay mucho miedo de realmente enfrentarse a la muerte. Entonces, ¿por qué? Porque en el momento en el que, mi mamá muere, ya no es tan graciosa la muerte. En el momento en el que la muerte toca mi puerta, no, ahí sí ya no es meme, ahí sí ya no me burlo, ya la tomo en serio. Entonces, realmente, a la muerte creo que la vemos detrás de todo eso que ustedes ven, quizá como
ojos externos fuera de México, realmente hay muchísimo miedo a la muerte. Entonces, ¿y cómo nosotros lidiamos con ese miedo a la muerte? Honrando precisamente la memoria de los que nos dejaron a través de las ofrendas. Que ojo, es una tradición hermosa y maravillosa. Eso es innegable, pero es una forma de poder lidiar con ese miedo. Entonces, sí, efectivamente, y fíjate que los antiguos mexicas, lo que ellos decían de la vida después de la vida, era que el mexica tenía que atravesar una serie de infiernos, que es el antiguo camino al Mictlán, en donde el alma tenía que pasar un montón de peripecias y un montón de pruebas para al final llegar a ese descanso eterno en el que muchas religiones coinciden o muchas culturas coinciden. Pero el antiguo mexica no le tenía tanto miedo a la muerte. Era algo como normal, era algo natural, se tenía que quitar el corazón, se tenía que quitar el hígado, esas vísceras tenían que ser, digamos, ofrendadas a la diosa Tlaltecutli para que ésta con su vagina dentada, así la pueden buscar en internet, la diosa Tlaltecutli, con su vagina dentada, en el momento en el que el alma moría, tenía que pasar forzosamente pues, simulando un parto. Por eso a la diosa Tlaltecutli se le representa así como en posición de parto, con muchos dientes a su alrededor. Entonces los antiguos mexicas veían a la muerte como algo muy normal, no hacían sacrificios como tal, pero sí las vísceras las ofrendaban y por eso toda esta peculiaridad o todos estos mitos que existen con respecto a la cultura mexica, que con el tiempo se fue, pues digamos, haciendo una mezcla de culturas. Entonces hay mucho detrás de lo que a veces ustedes como colegas fuera de México lo ven, pero yo creo que realmente va más por ahí, va más como que por el miedo, como que mejor de lejitos, como que mejor que nos vean felices y contentos, pero detrás hay un verdadero terror. Yo te lo aseguro, mi Mariana. Pero es muy interesante, ¿eh? Angie, ¿Cuándo vienes a México? Tienes que venir a México. no, bueno, creo que después del segundo semestre. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, tengo muchas ganas de ir y converger contigo también, tal vez con César, vamos a ver si eso se da, Angie, ya nos veremos por ahí, ¿sí? Claro que sí. Sería muy bien. Angie, hay una serie de preguntas. Las estoy. ¿Te animas tú a mirarlas? Porque yo te pasaría todas, pero no quiero abusar de ti. Sí, sí, sí. Entonces, A ver. porque ya estamos casi una hora, por mí estamos bien, nos podemos quedar una hora más, pero no sé cuánto tiempo más dispones tú, porque me No, encantaría preguntarte todo, pero estamos al servicio, al servicio, al servicio siempre. Hay muchas preguntas muy interesantes. Por ejemplo, quiero leer este comentario y si me permiten, Gloria Patti es una de nuestras alumnas de Reiki de tanatología y ella tiene una circunstancia aquí un poco complicada. Mi Gloria Patti, te mandamos un abrazote hasta donde estás, hermosa. Nos dice Pau, miren, buenas noches. ¿Cómo se lleva el proceso de muerte de abortos que son provocados y no espontáneos? Mira, mi Pau, fíjate que el tema del aborto también es un tema muy tabú, porque es un duelo, es un tipo de duelo que se invalida socialmente, porque para algunas religiones, para algunas, digamos, para la moral de muchas personas, es algo que no, digamos, no es válido, que no es permitido. Cuando esto sucede, cuando una mujer tiene un duelo por un aborto, generalmente se le invalida. ¿Por qué? Porque se piensa, no, pues si este, tú no lo querías, ¿no? O sea, lo abortaste, ¿por qué te duele, no? ¿Por qué lloras? ¿Por qué ahora tienes este arrepentimiento o esta culpa? Y es que la realidad es todo lo contrario. Una mujer que transita un duelo por un aborto es tan válido como una mujer que aborta deseando ser mamá. Es igual de válido. El contexto es distinto, por supuesto, las emociones son distintas, pero es importante que la doliente entre nuevamente como en un proceso muy consciente de hacerse responsable de la decisión que tomó y saber que desde la tanatología no tenemos ningún tipo de prejuicio. La tanatología no juzga, la tanatología no buscar que la persona, digamos, intente, ¿cómo decirlo? Que la persona intente como hacerse a la idea de que la decisión que tomó estuvo mal. No. En tanatología siempre se va a validar lo que la doliente quiere, pero siempre, por supuesto, optando por qué, porque la paciente tome la responsabilidad. Y ustedes podrán decirse, pero ¿qué de bueno puede tener un duelo por un aborto?
sea, ¿qué enseñanza le puede dejar a esa mujer que aborta? Bueno, para empezar, ¿qué demuestra? Demuestra que eres una mujer embarazable, ¿no? Demuestra que eres una mujer que tiene una capacidad para dar vida. Y ya solo por eso podemos honrar el hecho de que hayas tomado la decisión de abortar, que no es una decisión fácil para ninguna mujer. Entonces, ¿cómo se transita? ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de muerte? Primero, tomar la total responsabilidad, entrar en un proceso psicotanatológico o de acompañamiento para que tu tanatólogo y tu terapeuta te lleve al camino en donde tú puedas transitar en paz esta decisión que tomaste. Pero es un proceso. A veces como que queremos recetas de cocina, ¿no? Yo siempre le digo a mis chicos, a ver, normalmente el duelo que se nos dice es un ABC, es un proceso, son etapas, son fases. Como que primero pasas eso, después primero pasas en el shock, luego la negación, luego la negociación y luego la aceptación. No, no, no es así. El duelo es un proceso, pero no es un proceso algorítmico. Es un proceso que se tiene que ver más como desde la heurística, desde el sentir, desde el vivirlo. Entonces, a veces queremos o recetas de cocina, como en el biomagnetismo, que ya sabes que luego nos piden Sí. recetas de cocina para todos, para todo. Imagínense, biomagnetistas, colegas, que el duelo es lo mismo. El duelo no es una receta de cocina, no hay un ABC. Hay ciertas tareas que tenemos que transitar los dolientes, pero que no forzosamente tienes que ir paso uno, paso dos, paso tres y llega la aceptación. Entonces, no. Es un proceso en donde el doliente tiene que aprender a vivir con la decisión que tomó, con lo que le puso la vida enfrente y que al final el resultado cual sea, me voy a adaptar al medio ambiente en donde el ser querido ya no está y aprender a vivir con la decisión que tomé. Y eso se lleva a cabo bajo un proceso de psicoterapia. Ah, Entonces, no busquemos una receta porque no la hay. No es lo mismo, por ejemplo, el duelo, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos. No es lo mismo una mujer que tiene un aborto, digamos, provocado, porque probablemente, no sé, su pareja a lo mejor no la apoyaba, a un duelo provocado por una violación, por ejemplo. Son dos cosas totalmente distintas y ya esa diferencia en la narrativa de la persona hace que se personalice el acompañamiento para una mujer o para cualquier persona. sí, como tú Vamos. dices, es un tema tabú y es impresionante la cantidad de consultantes que vienen cargando esto, ¿no? Y está muy bien, Nachi, que nos hayas dado este alcance. Sí, desde la parte de la medicina astral, de la espiritualidad, me ha tocado trabajar. De hecho, una de las partes de medicina astral es el trabajo con la conciencia de ancestros y ahí es donde en esos espacios puedo permitirme inducir a un trance a la paciente para que contacte con esa almita, para que la nombre, para que haga su... Porque hay veces que es algo como muy tajante, ¿no? Sucedió y ahí quedó y eso tiene que, y a veces no se sabe, ¿no? A uno lo tienen que guiar. Pero bueno, lo más indicado sí es que un psicoterapeuta pueda acompañar y ver las vetas profundas, como decíamos, del trauma, ¿no? Generado. Claro, No sobre todo, todas lo cargan igual también. exacto, no todas pero sabes que yo observo un fenómeno bien interesante en mis pacientes. Por ejemplo, cuando atiendo pacientes, consulta general, ¿no? Y por ejemplo, llego a los antecedentes ginecobstétricos, ¿no? Y ahí preguntamos, bueno, pues, ¿a los cuántos años empezó tu regla, tu vida sexual, métodos anticonceptivos? Y cuando pregunto a la parte de las gestas, y las chicas me refieren, por ejemplo, que han tenido un aborto, ¿no? Dos abortos. En el 80% de las mujeres que yo he atendido es un momento es muy sensible para ellas. Se genera cierto llanto, se genera cierta angustia, inclusive cierta culpa y arrepentimiento. ¿Por qué? Porque tuvieron después, más gestas y después del aborto se convirtieron en madres. Entonces, en el momento que experimentan la maternidad, imagínense que es como si regresaran nuevamente al aborto y se cuestionan, ¿será que habré tomado la decisión correcta? Y yo siempre les digo, sí, tomaste la decisión correcta porque hiciste lo que tú creías mejor para ti en ese momento y porque hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Pero
en algún momento, pero no puedes siempre cargar con esa culpa, no puedes cargar siempre con eso. Entonces, acepto mi responsabilidad y si la culpa me construye, entonces la cargo, pero si la culpa me estorba, porque la culpa me permite o no me permite seguir adelante, entonces tengo que transformarla. Y esa es precisamente la última tarea del duelo, el crecimiento y la transformación que te deja eso, a pesar de que aparentemente sea una mala decisión, no, en tanatología nunca hacemos como esos conceptos, ¿no? De mala decisión o buena decisión, no. Tomaste la decisión correcta en el momento preciso, porque cuántas mujeres, Mariana, y tú también que trabajas esta parte de la mujer medicina y todo esto, cuántas mujeres van con esta carga y no saben cómo liberarse de ella. ¿Por qué? Porque precisamente es un tema tan tabú que no se le permite a veces hasta decirlo, oye, tuve un aborto por el estigma social que hay. Entonces es un duelo que hay que trabajarlo. Entonces, a todas las mujeres que estén aquí presentes o si tienen alguna conocida, inviten siempre a trabajar esta parte, ¿no? Porque en algún momento, ya dijimos, el dolor te alcanza y es un dolor que incapacita para otros aspectos de la vida. Muchas gracias, Angie. Sí, recién hablabas de las mujeres cuando vuelven a ser madres. Me ha tocado a mí trabajar con mujeres que luego de la experiencia del aborto, ese duelo, ese no cierre, ¿no? Eso que queda ahí, desde vetas como de la parte inconsciente, no se habilitan a ser madres. Y no quedan Exacto. embarazadas, y no quedan embarazadas. Y hay un bloqueo del inconsciente ahí que condiciona toda la biología. Y que cuando se le da un cierre, un acompañamiento en esto, me ha pasado varias pacientes que se han embarazado, ¿no? Pero sí, y es increíble, como tú dices, es como un tabú. En realidad debería haber una disciplina específica para el acompañamiento de las mujeres que han sufrido esta situación. Y ese es solo un duelo inválido, ¿no? También otro duelo que se invalida muchísimo, por ejemplo, precisamente en la mañana estaba escuchando a una de mis maestras de tanatología y es el duelo que transita el amante o la amante, ¿no? Que también es un duelo muy frecuente cuando hay un tercero en discordia en una relación y la pareja muere y entonces, y yo soy el amante, ¿no? O yo soy la amante, y entonces yo no puedo decir que me está doliendo. ¿Por qué? Porque pues mi pareja o la persona que yo amo o que quiero es casado. Entonces, ¿a quién le digo que tanto me duele, no? Es un duelo que también se invalida. Lo mismo un duelo, por ejemplo, que también se silencia mucho, por ejemplo, el duelo por suicidio. A veces la muerte puede llegar a ser causa de vergüenza. ¿Cuántas personas en la innombrable de hace 3 años, para que esta red social roja, YT, no te censure, Sí, hay sí, palabra, tú sabes? Entonces, en la sí. innombrable de hace algunos años, ¿cuántas personas murieron por lo que todos sabemos? Y entonces había familias enteras silenciadas porque no podías ni siquiera decir que tenías a un enfermo con esas características en tu casa y mucho menos decir que la persona murió. Entonces, ¿en qué momento se vuelve o se volvió la muerte un tema de vergüenza, como en los 80s, ¿no? Con el VIH-Sida, que también era vergonzoso decir que una persona había muerto de esas enfermedades. Entonces, es romper esos tabús. La muerte, bajo cualquier circunstancia, debe de ser nombrada como lo que es, porque es faltarle al respeto a la persona que murió. Y yo les aseguro que esa mujer que abortó, que ese chico que se suicidó, esa persona que muere de VIH, bueno, VIH-Sida o cualquier otra circunstancia es muchísimo más que el diagnóstico o bajo la circunstancia que muere. Pero ponemos primero como eso, ¿no? Como que, ay, no, 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 no digan nada, no digan que el abuelito se murió de borrachito. No, ¿por qué no? Mi abuelo era alcohólico y murió de cirrosis hepática, ¿no? Porque nos causa mucha pena, ¿no? O mucha vergüenza. Entonces, aquí la reflexión es en qué momento empezamos a ver a la muerte con tal vergüenza que no solamente la silenciamos nosotros, a nosotros mismos, silenciamos también a la otra persona. Entonces, otra reflexión bien profunda, ¿no? Que aquí dejamos Y lo en que la mesa. decías es que ahora tenemos una generación de personas de entre las cuales me cuento, porque mi papá falleció en ese tiempo, ¿no? Y no pude tomarme un avión ni viajar en sus últimos momentos. Entonces, ¿cuántas miles de personas quedaron sin hacer el cierre? Porque recuerdas que no se permitía
nada, o sea, era como que entraba ahí y chao, no podías ni preguntar, ni decir, ni nada, simplemente ya no estaba, ¿no? Así es. Y Por eso hay una generación marcada por eso. exacto, Sí. exacto. Entonces, ¿qué no me permito? Cerrar un ciclo, que no me permito la despedida, que no me permito terminar, o vaya, en general cerrar un pendiente. ¿Por qué? Pues por todo este contexto, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy, muy bonito. Ay, qué buenas preguntas están haciendo aquí A los ver, ahí chicos. sí. A ver, voy a leer otra. Em, mm, Dice, a ver, déjenme leer. Fíjate, me gusta este comentario de Dora que quiero comentar. Dice, mi abuela aún no supera la muerte de una de sus hijas hace años y medio. Dice que Dios la ha castigado y también tuvo otros abortos. Bueno, el tema es, a ver, qué es lo que la muerte se lleva? La muerte se va a llevar muchas cosas. La muerte se va a llevar sueños, metas, ilusiones, planes, la alegría de la casa. Es decir, la muerte va a arrasar con todo. Pero va a haber otras cosas que también la muerte va a dejarnos. Y hay cosas que la muerte también trae. Y depende de nosotros cómo ver esas cosas que la muerte trae. ¿Cuántas reconciliaciones, Mariana, hay en una familia a raíz de la muerte? Muchísimas, porque muere un hermano, porque muere una hermana, porque muere la abuela, porque mueren, no en todas las familias, pero se da el caso en que una muerte reconcilia, una muerte une, una muerte me hace valorar lo que tengo. Y también hay cosas, como bien dije, que la muerte se lleva. Entonces, ¿por qué no vemos esto que la muerte nos puede dejar en positivo? Porque el contexto ya de decir superar la pérdida o superar la muerte ya nos deja un peso gravísimo en la psique. Cuando nosotros decimos, no superamos, no puedo superar esto, o cuando le decimos a una persona, ya supéralo, ay, ya tienes que resolver tu duelo, ¿no? De entrada, es algo que tenemos que eliminar de nuestro vocabulario. ¿Por qué? Porque si ya sí representa una verdadera problemática el contexto de duelo, imagínate ahora que le digas a una persona, oye, tienes que superar la muerte de tu hija. A ver, de entrada, la muerte no se supera ni la muerte se resuelve. Un duelo no se resuelve ni se supera, porque no es un algoritmo. Un algoritmo matemático lo hacemos mecánicamente en la mente, ¿no? 2 por 2, 4. Y es un algoritmo. Ya lo haces mecánicamente. Hay una secuencia de pasos que te va a llevar a la resolución de 2 por 2 son 4. El duelo nos han enseñado desde pequeños a que se debe de resolver, a que tenemos que forzosamente que darle una solución a esa problemática. Y si bien es cierto que es una problemática, en el momento en el que a mí me lo plantean como un algoritmo, ya es la primera barrera para no transitar el duelo. Entonces, ¿por qué no podemos superar las pérdidas? Porque no nos permitimos, uno, perdonarnos, no nos permitimos vivenciarlas, no nos permitimos experimentarlas y mucho menos sentirlas. Y porque tenemos una idea errática del contexto de Dios, ¿no? Así es que Dios me está castigando, es un castigo de Dios. A ver, no, no es un castigo de nada. Y no es porque seas una persona mala, porque la misma persona, una persona que es en un contexto, entre comillas, buena y mala, transita tanto cosas que le gustan en la vida y cosas que no le gustan. Entonces, esta idea constructa del duelo, de intentar superarlo o intentar resolverlo, es algo que lastima mucho. Y si esto le añadimos, no es que Dios es malo, es que la vida me está castigando, es que esto, entonces es, no, a ver, no, no, la vida o la dinámica, el binomio vida-muerte no funciona de esta forma. ¿Cómo lo tenemos que intentar, digámoslo, cambiar en nuestro panel mental, la idea del duelo que no se supera? Porque entonces, ¿cómo es superarlo? ¿No? Es como una carrera interminable. Cuando alguien te dice supéralo, es como que, uy, ¿cuánto dura la carrera? Toda la vida. No, transítalo, vívelo, siéntelo, como un día a la vez, como esta frase, ¿no? De los alcohólicos anónimos o de los 12 pasos, un día a la vez y tienes que vivirlo. Y va a haber días en el que no vas a poder con el dolor, pero es un día a la vez, porque entonces la vida se vuelve una carrera interminable con supéralo, resuélvelo. Y entonces para la psique es un verdadero problema.
Entonces, acá es muy importante primero que esta persona se abra al perdón y se abra al perdón a ella misma y se abra al perdón también a Dios, ¿no? Y a muchas cosas. Entonces, son temas muy profundos, pero tengo muchos acompañamientos en mi página de Tánato por si quieren visitarla y ahí también podrán encontrar muchísima, muchísima ayuda. Bueno, ¿cuál es tu página de Tánato? ¿Podrías contarnos, Angie? Claro Porque que sí. sí, aparte yo sé que tú enseñas tanatología, me estabas diciendo que por ahora hasta dentro de 4 meses no vas a tener ningún curso. ¿Podrías contarnos cómo son estos cursos? Porque dentro de 4 meses yo sé que hay mucha gente que va a estar esperando que llegue ese momento para capacitarse contigo en este aspecto tan importante. No sabes cómo me encantaría poder cursarlo también, Angie. Sí, claro que sí, Mariana, bienvenida y bienvenidos todos. Yo formo también a tanatólogos, es decir, que nosotros tenemos varios programas de certificación y uno de ellos es precisamente para que tú te formes como tanatólogo, para que tú aprendas todas las herramientas. Ahorita no tenemos, le contaba a Mariana que no tenemos ahorita como curso en puerta porque tenemos algunas generaciones activas, pero el próximo año, yo creo que más o menos en unos 4 o 5 meses, se estará abriendo la convocatoria para que el estudiante tenga todas las herramientas para poder aprender a transitar sus propios duelos y también aprender a acompañar a otras personas, porque es muy importante para el tanatólogo trabajar también nuestras propias pérdidas y nuestros propios duelos. El diplomado te permite no solamente sanar, sino aprender a ayudar a otros a transitar ese proceso. Entonces, mi página se las voy a poner aquí en los comentarios de Zoom porque no sé por qué no me apareció en Facebook la transmisión. Miren, A ver si no puedes compartirla la la puedes abrir. compartí, fíjate que la compartí en Facebook y no me apareció ahorita, pero bueno, imagino que ya más tarde aparecerá. Ah, no, sí, ya está apareciendo ahí. Ay, sí, Bueno, compártela, así la vemos porque sí, sí, este, sí, ujú, tienes hay toda la tantos razón. comentarios interesantes que podríamos estar hasta mañana. Ay, Horas, horas. horas, sí. Pero miren, aquí en Zoom ya les dejé la página que es nuestra página de Facebook, FIDHAM, y ahí pueden ver las próximas certificaciones. Y quiero invitarlos a que no solamente se queden con esta plática, sino que también investiguen. Hay muchas películas con un contexto tanatológico, hay igual y a veces la literatura es un poco pesada para quien apenas empieza en estos temas, pero hay muchas películas, hay muchas series en Netflix, en HBO, hay una de las películas que más me encanta para poder intentar explicar esta parte de la muerte es la película de Soul, no sé si la has visto, Mariana, Ay, de sí, Disney. el dibujito, Maravilloso, sí. yo Es, también la es recomiendo esa. Es maravillosa. Y entonces, vean nuestra página, hay muchísima información, bueno, no tanta como yo quisiera, pero sí pueden encontrar muchísima información de tanatología y sobre todo ser conscientes de que si piensas en alguna pérdida que has tenido y al pensar en eso duele y en el momento de confrontarte con el dolor te genera mucha incomodidad, ahí es a donde el tanatólogo toca para poder abrir la herida y empezar a sanar. Entonces, ahí les dejo todo, 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 todo mi cariño para todos ustedes y infinito agradecimiento por este espacio. Siempre agradezco tanto que den estos espacios para la tanatología, que muy pocas personas se prestan por este contexto de tabú. Y Mariana, muchísimas gracias por la invitación. Tenemos que Muchísimas. hacer otra serie. Mira, acá Jacqueline dice, el diplomado de FIDAM con Angélica, súper recomendable. En lo personal he crecido un montón como persona, como enfermera y ahora como tanatóloga. Gracias, gracias, gracias. Bueno, un lindo testimonio. La verdad que estamos todos entusiasmados con tu diplomado. Qué lindo, Angie. Muchas gracias Gracias, por Mariana. compartir. No, a ti muchas gracias y a todos los que se conectaron. En la página, y tengo una página que tiene mi nombre completo, Angélica Reyes Navarrete, ahí van a encontrar muchos acompañamientos, mucha información, sobre clips pequeñitos de cómo hablarle a los niños, qué hacer con el paciente terminal, cómo transitar el duelo. Entonces tengo varias cápsulas pequeñitas y ahí lo pueden encontrar. Muy bien, muchas gracias, Angie. No se vayan todavía, que los quiero invitar para la siguiente. Gracias, Angie. Gracias por Larga traer vida tu para todos. sabiduría. Muchas gracias.
¿sí? A todos por conectarse. Un abrazo, larga vida. Y si el Gran Muchas Espíritu nos gracias. lo permite, nos Nos veremos pronto. vemos Adiós. pronto. Gracias, Angie. Muchas gracias. Bien, ahí está. Estoy muy contenta, estuvo muy lindo. Aprendí mucho hoy. Gracias, Angie. Ya los invitamos para la siguiente charla que va a ser con Gary Giacomán desde Bolivia, desde La Paz, una querida amiga y maestra en regresiones. Ella es excelente, nos va a contar acerca de cómo sanar a través de regresiones a otras vidas. Creo que por ahí estaban preguntando, así que los espero el próximo jueves a la misma hora. El siguiente jueves, que es el 23, va a estar Celia García Gómez, es una maestra de biomagnetismo de España, excelentísima maestra de biomagnetismo con el duelo y el más allá. Para el siguiente 30 de noviembre va a estar Gaia Stefanian, también otra excelentísima maestra de biomagnetismo desde Estados Unidos. Va a estar compartiendo, liberando al ser del pasado en vida. Y bueno, el día 7 de diciembre estaré cerrando, eh, ¿quién les habla? Mariana, reencarnación, evolución espiritual y medicina astral. Bien, les agradezco muchísimo por estar, por acompañarnos. También los invito a quienes quieran ver mi calendario de eventos en mi página web marianadelhoyo.com. Ahí tenemos los próximos cursos, hay especializaciones para biomagnetistas y el curso de inicio avanzado, que es este 17 de noviembre. Son 3 días, ¿sí? Par biomagnético de inicio avanzado. Tenemos algún taller nuevo de especialización en columna vertebral, el rastreo absoluto, rastreo de nuevos pares también, 26 de noviembre, búsqueda de nuevos pares biomagnéticos. Y bueno, patologías de la mujer y el biomagnetismo profundo enfocado en el método PUMS. Página web marianadelhoyo.com. Gracias por acompañarnos a todos. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Angie, muchas gracias, ¿sí? Un abrazo para Gracias, todos. Bonita Bea, tarde, gracias por noche. acompañarnos. Abrimos los Bye. videos de todos Eh, que quieran Sí, abre saludar. sus sí. videos para verlos. Mariana, estaban preguntando que cómo hacían para enterarse de tus charlas. Entonces acabo de subirles acá si quieren pertenecer al grupo. Hay un grupo que tenemos en WhatsApp donde estamos subiendo constantemente qué charla viene después. Entonces pueden pertenecer a ese chat. Ahí ya se los Sí, subí. en mi página de Facebook estamos siempre compartiendo, en mi Facebook Mariana del Hoyo Arts Healing o Mariana del Hoyo Expande tu Conciencia, vamos compartiendo las nuevas charlas. Este ciclo que es sobre la vida después de la vida, eh, termina el 7 de diciembre con esa charla, después hasta el año próximo que tenemos cosas muy buenas también, unas invitadas de lujo, invitadas e invitados de lujo también, pero es para el año que viene. Pero sí, mis redes van a estar viendo los enlaces o si no en el grupo. También pueden estar pendientes de que tenemos los Mariana Responde, que son ciclos donde hacemos charlas sobre diferentes cosas, donde voy preguntando, contestando y entregando, ¿sí? Gracias a todos. Ahí está Josefina. Gracias. Gracias, Angie. Un Gracias por abrazo. acompañarnos. Muchas Gracias gracias. a ustedes. Que tengan un maravilloso fin de semana. Porque ya mañana es viernes. Larga vida, chicos. Que el gran espíritu los acompañe. Nos vemos Adiós. pronto. Muchas gracias, Angie. Gracias por Bye. estar. Gracias. A ti, mi Mariana Bella. Un abrazote. Buenas noches, buenas noches. Mm.